Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión del día de hoy, que es la primera del módulo 16 de la generación 50, grupo 023. Espero que tengan una excelente noche. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta sesión y voy a presentarme con ustedes. Nada más dejen verificar cómo se oye y si se ve el audio. Bueno, voy aquí a compartir un poquito mi pantalla con ustedes. ¿Sale? Bueno, pues aquí estoy yo. Un poco despeinado porque me eché un baño, pero no me peiné, no me puse gel. Como ven, bueno, pues de este lado está su asesor virtual. Yo soy José Luis Cano Velasco. Es un placer coincidir con ustedes durante estas próximas 4 semanas en el módulo 16. Mi perfil académico pues yo soy biólogo experimental de formación, graduado por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Cuento con posgrado en biotecnología ambiental y experiencia en investigación científica en el área ambiental con proyectos de tratamiento de aguas residuales por métodos anaerobios, que en este caso se utilizan digestores o plantas de tratamiento en las que llevan lodos activados, que esos lodos activados contienen una gran cantidad de colonias microbianas que se encargan de degradar o alimentarse de los desechos orgánicos y purificar un poco el agua, depurarla, ¿no? Son procesos que remueven un grado de la contaminación, pero no toda. Por eso es importante no contaminar el agua y sobre todo pues cuidarla y evitar pues vertir compuestos químicos que utilizamos como aceites de vehículos, aceite de cocina y otras sustancias al suelo, porque esas se infiltran y contaminan nuestros cuerpos de agua, y removerlas por métodos biológicos o químicos es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, también me desempeño en el área académica. Me gusta y pues me apasiona ser docente, o en este caso asesor virtual. Cada día trato de dar la mayor calidad de mi formación académica, pero también con humanismo, ¿no? Con esa sensibilidad de ser pues una persona más haciendo esta labor formativa, que pues mi finalidad es ser un puente entre los conocimientos, habilidades que ustedes deben de desarrollar en este módulo para ir mejorando y yo poder contribuir a su formación académica. En algunos aspectos sí soy muy eh, no puedo decir la palabra exigente porque no es que yo exija, sino que hay una rúbrica en las actividades que se deben de cumplir. Mi labor es asesorarles y persuadirlos a que cumplan con el propósito de las actividades, con las instrucciones, y con ello ustedes van a generar conocimiento, respuestas argumentadas que van a reflejar sus conocimientos sobre los temas y su aplicación en la vida cotidiana. Aunque ustedes a lo mejor crean que hablar de evolución o de biología y otras áreas científicas no se ven o no están relacionados con su vida real, en este módulo van a descubrir que eso sí puede ser. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues podría hablarles más acerca de mí, pero la finalidad de esta sesión es
asesorarles en el cumplimiento de las actividades integradoras y bueno, presentarme también, ¿no? Así también siéntanse en la libertad de abrir micrófono, de escribir en el chat sus inquietudes, sus dudas, con ahora sí que con toda esa confianza y libertad, no tengan pena de comentar, ¿sale? Para que estas sesiones sean dinámicas y podamos avanzar. Así también, bueno, pues los canales de comunicación son el mensajero aquí por plataforma, en correo o por correo cuando por alguna situación la plataforma falle, y pues siempre van a encontrar de mi parte pues brindarles una respuesta oportuna y específica a sus inquietudes. Incluso pues, si por ahí pudiera surgir alguna controversia, algún malentendido, una retroalimentación que no les convence, podemos verificar y analizar si amerita una corrección de mi parte o en este caso una aclaración hacia ustedes. Con todo gusto, ¿sale? No estoy peleado con esa situación, al contrario, eso es lo que me gusta, de que haya confianza. Y bueno, pues resaltando el propósito de esta sesión, que es brindarles asesoría para la correcta realización de sus actividades, compartirles ejemplos de cómo citar y cumplir con las reglas de referenciación que Prepa en línea establece para omitir el plagio, es decir, para no cometer plagio más bien, y también estrategias para mejorar la redacción de sus ideas escritas en sus trabajos, ¿no? Y por ello, bueno, más al ratito les voy a compartir en el foro Aprendiendo una estrategia para que ustedes puedan mejorar al responder actividades, ya sea al responder algunas preguntas como las preguntas detonadoras que se presentan en los foros de Aprendiendo, que son foros de debate, o en las conclusiones de las actividades, sino también en la vida cotidiana, y tiene que ver con dos parámetros que rigen la escritura, ¿no? La redacción de ideas escritas, y pues son la cohesión del texto y la coherencia. Esto se los voy a explicar en un recurso que les voy a compartir al rato en el foro Aprendiendo. Así que los invito a participar en el foro Aprendiendo y leer este recurso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a apagar mi cámara porque de repente me distrae verme en pantalla. Pero pues si ustedes quieren abrir su cámara, pueden hacerlo. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se ve? Por aquí, bueno, pues vamos a ubicarnos. Lo primero que les recomiendo cuando empiecen a realizar sus actividades y estudiar la unidad desde el primer día de la semana del módulo, descarguen la guía de la unidad, ¿no? O de la semana. Por ejemplo, ahorita corresponde la unidad 1, semana 1 del módulo 16. Nos ubica no solamente en el nombre del módulo y de la unidad, sino también en los propósitos y aprendizajes que se espera que ustedes cumplan y desarrollen, ¿no? Por ejemplo, en esta primera unidad se espera que ustedes puedan analizar las diferentes teorías o posturas evolutivas. Posturas evolutivas basadas en la ciencia, ¿sí? Para poder comprender y explicar la diversidad actual de nuestro planeta. Por lo tanto, en esta semana van a retomar las primeras ideas de la evolución y las van a contrastar o comparar con las ideas de la teoría actual, que es la teoría sintética. La teoría sintética actualmente nos permite pues comprender cómo se diversificó la vida en nuestro planeta
y por esta diversificación de la vida, pues podemos entender que hay una evolución de las especies en nuestro planeta, incluida la especie humana. Y todo esto nos da como resultado que haya una gran diversidad biológica. Si nosotros nos vamos a una montaña, vamos a ver una cierta flora, fauna, animales que son característicos de una montaña. A lo mejor en esa montaña hay una vegetación que corresponde a un bosque de neblina, un bosque caducifolio, o si nos vamos a la playa, vamos a ver otro tipo de vegetación, otro tipo de suelo, ¿no? En este caso arena, otro tipo de animales, otro clima. Si nos vamos al desierto, si nos vamos a la sabana y así sucesivamente. Entonces toda esa diversidad biológica está conformada por la interacción de factores evolutivos. Esos factores evolutivos nos lo explica la teoría sintética, ¿ok? Y eso es importante que ustedes logren pues comprender y relacionar con la evolución, ¿sí? En nuestro planeta. Por ello, bueno, pues van a realizar las actividades siguientes, son dos. La actividad 1, que se titula Posturas de la evolución, y la actividad 2, implicaciones de la movilidad humana en la diversidad actual. Como ven, esta guía les presenta qué recursos educativos digitales de plataforma deben estudiar para realizar estas actividades, pero estos recursos les dan las bases del conocimiento para que ustedes puedan tener nociones del tema que se va a desarrollar en cada actividad, pero ustedes deben de investigar en fuentes confiables de internet más acerca de estos temas para lograr los propósitos y cumplir con las instrucciones de las actividades, ¿ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario, algo que no se haya entendido. Bueno, gracias Mónica por confirmar que se escucha y se ve bien. Bueno, estoy abierto a sus comentarios y vamos a revisar la primera actividad. Ok, gracias Sandra. Invitándoles a que lean las instrucciones y la presentación de las actividades antes de llegar a esta sesión, para que así ustedes ya tengan esas dudas, o incluso si ya realizaron y entregaron su actividad a plataforma y están esperando retroalimentación, esta sesión les va a permitir a ustedes verificar si cumplieron con el propósito o no y con las instrucciones, y poderlas corregir antes de ser retroalimentadas. Esta sesión es pues una guía, ¿no? Es como su nombre lo dice, es una sesión de asesoría, ¿ok? Y bueno, pues lo importante para realizar cada actividad es, bueno, sí, saber el título de la actividad, pero hay dos elementos que debemos de tener claramente identificados y comprendidos para realizar la actividad. Una de ellas es saber cuál es el propósito de la actividad. El propósito de la actividad a mí me dice para qué voy a hacer esta actividad o cuál es el sentido de hacer esta actividad. Y vean, aquí el propósito de la actividad integradora 1 es comparar los antecedentes y postulados de la teoría sintética de la evolución para analizar la diversidad de seres vivos en el planeta. Como ven, aquí nos está hablando que hay un propósito a la hora de realizar esta actividad, y es comparar el antes de la teoría sintética y sus postulados, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo yo saber cuáles son los antecedentes de la teoría sintética y cuáles son sus postulados? Bueno, eso me lo va, ese conocimiento o esa información me lo van a dar los recursos que están relacionados con esta actividad, los que le presenté
anteriormente en la guía, ¿no? Y aquí, bueno, pues se menciona qué es lo que necesitan conocer o estudiar o analizar para realizar esta actividad. Bueno, aquí están, qué van a entregar, eso es muy importante. Ya tienen el sentido, qué es lo que van a hacer. Ahora, materializarlo en qué van a entregar. Bueno, pues en este caso van a entregar una línea del tiempo sobre la comparación de los principales antecedentes y postulados que llevaron a la construcción de la teoría sintética de la evolución. ¿Ok? Como ven aquí, el objetivo principal es comprender y saber el antes y cómo se formuló la teoría sintética. ¿Ok? Y brindar una conclusión indicando cómo los postulados evolutivos de la teoría sintética se pueden aplicar para explicar el origen de la biodiversidad. ¿Ok? Dentro de los postulados evolutivos de la teoría sintética se desprenden que existen factores evolutivos que se interrelacionan entre sí para diversificar la vida. Diversificar quiere decir que se haga más diverso, más diferente la vida actualmente. Y entre esos factores evolutivos está la selección natural, las mutaciones, el flujo génico, la deriva génica, especiación, entre otros, que ustedes deben de investigar. ¿Cómo lo van a investigar? Bueno, pues estudiando la teoría sintética y sus postulados y cómo se explica la biodiversidad o el origen de las especies, bueno, de las diferentes especies en nuestro planeta desde la teoría sintética. ¿Ok? Eso es lo que van a entregar. Ahora, ¿cómo lo van a realizar? Esto ya son las instrucciones, el paso a paso. Una vez que ya tienen claro el propósito y qué es lo que van a entregar, ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ok? Bueno, pues en este caso es no solamente seguir la receta o los pasos, sino tener claro que al seguir estas instrucciones, el producto final debe de ser una línea comparativa de los antecedentes de la teoría sintética y de sus postulados, ¿sí? Así como la conclusión. Ahora, aquí nos dice que para elaborar la línea del tiempo debo de identificar los postulados más importantes de los modelos sobre la evolución, pues defendidos por Lamarck, por Charles Darwin, por Gregor Mendel y de la teoría sintética de estos autores, desde Dobzhansky hasta Julian Huxley. Y aquí, bueno, pues como una guía, pues ya tenemos el antes y el después de la teoría sintética. Aquí Lamarck, Darwin y Mendel son el antes. Es decir, estos tres autores sentaron las bases de la teoría sintética o los antecedentes de la teoría sintética, pero fueron Dobzhansky, Meyer, Simpson, Stevens y Julian Huxley quienes postularon sus teorías o sus aportaciones para formular la teoría sintética, para que ésta se consolidara a partir de los antecedentes y de las aportaciones de estos autores. Eso debe de quedar plasmada en su línea del tiempo, los principales postulados de cada uno de los autores para poder comparar o contrastar qué postulados antecedieron a la teoría sintética y cuáles sirvieron para su formulación. ¿Ok? Y como ven, aquí no se trata de que en la línea del tiempo expliquen las biografías de estos autores, porque eso es lo que a veces cometen como error algunos compañeros que ya han pasado por este módulo. Y eso pasa cuando no tienen claro el propósito de la actividad y el producto que van a entregar. Nada más se arrancan a seguir las instrucciones, pero es como si agarraran un vehículo, lo manejaran y tomaran un rumbo sin saber a dónde llegar. Así es cuando
realizan una actividad sin tener en cuenta el propósito de la actividad. En cambio, si ya tienen la meta o el punto a donde van a llegar, que se los dice el propósito, pues entonces van a llegar a ese punto, ¿no? Y bueno, pues aquí ya son algunas cuestiones de que específicas, ¿no? De utilizar una de estas aplicaciones para poder realizar su línea del tiempo y sobre todo también verificar que sea desde el perfil de estas aplicaciones en donde ustedes sean los dueños de ese perfil, ¿no? Creado con su correo institucional de Prepa en línea CEP, sobre todo Canva, que con su cuenta institucional acceden a todos los recursos de Canva como si fuera una cuenta premium, ¿sí? Y bueno, pues yo les recomiendo que cuando compartan su liga de línea del tiempo lo hagan con la opción ver y editar. No lo hagan como animación o presentación porque a veces no me permite ampliar la línea del tiempo o verificar el texto, ¿vale? Entonces esa es una petición que yo les hago. Y ven, aquí en la instrucción 4 se les indica cuál es el orden de los elementos que deben de estar incluidos en el documento que van a subir a plataforma para que sea retroalimentado, desde la portada hasta las referencias. Las referencias se redactan de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Ahorita vamos a ver este recurso. Y la conclusión, ¿no? Aquí la conclusión es un párrafo de 8 a 10 renglones en la que ustedes argumenten cómo se explica el origen de la biodiversidad actual con base en la teoría sintética de la evolución. ¿Ok? Ojo, no se les está diciendo que describan el concepto que es biodiversidad. No, se les está pidiendo que ustedes reflexionen y argumenten cómo se explica el origen de la biodiversidad actual desde la teoría sintética. ¿Ok? Eso debe de estar claro, ¿no? Si a ustedes les dicen, a ver, desde tu punto de vista como estudiante, explícanos cuál es tu experiencia de cursar prepa en línea CEP, tu preparatoria en prepa en línea CEP. Ah, bueno, ustedes se ubican en su papel de estudiante para dar una opinión, un testimonio de su experiencia como estudiantes en prepa en línea CEP, ¿no? Pero si ustedes les dijeran, bueno, pues ahora ponte en el papel, no sé, de una persona que este no puede ver, ¿no? Ese es un caso muy hipotético. Este, ¿Cómo crees que sería su experiencia de una persona invidente el cursar prepa en línea CEP? Ah, bueno, aquí están conjuntando dos cosas. Su experiencia ya como estudiantes de prepa en línea CEP, pero con una situación especial, ¿no? El ser una persona invidente en una en un escenario pues figurativo, ¿no? Ah, pues ustedes harían el ejercicio de imaginarse cómo una persona invidente podría cursar su prepa en línea CEP, si los recursos y los materiales que ofrece prepa en línea CEP son adecuados o no para este caso en especial, pues ustedes darían una respuesta en base a ello. ¿Ok? Entonces aquí es lo mismo. Para explicar el origen de la diversidad actual de nuestro planeta, se tienen que ubicar desde la teoría sintética y sus postulados cómo se puede explicar el origen de esta biodiversidad. ¿Sale? Para ello es muy importante que ustedes comprendan los factores evolutivos que se interrelacionan y diversifican la vida en nuestro planeta. Ya con eso les estoy dando la ruta para que investiguen y con ello puedan argumentar una respuesta válida. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí?
Ok, bueno, por aquí estoy leyendo. Natalie, la teoría sintética no me queda muy claro. Bueno, es una pregunta muy abierta, ¿no? Patricia, adelante, tienes la mano alzada. Sí, asesor, en la parte donde dice la nota, ¿lo puede regresar tantito? A ver, Ujú. aquí. Ajá, sí, en la parte donde dice nota, ahí yo tengo una duda, ahí me confundí tantito porque, sí le puedes subir un poquito más a la imagen. Ah, aumentarla. No, hacerla hacia arriba para llegar donde dice nota. Ok, a ver. Aquí. Ajá, ándele. Es que donde dice verifica crear tu perfil, pues nosotros la mayoría pues sí tenemos Canva con el correo institucional, pero aquí en esta parte nos dice que agreguemos el grupo en el que estamos, pero al abrir la aplicación pues obviamente tenemos nombre completo, la generación que somos y el correo institucional. Y me quedé con la duda de por qué dicen que tenemos que poner el nombre del asesor virtual y el grupo, y ahí pues cómo se le hace o eso lo omitimos. Ok, esa es una buena pregunta. Creo que aquí quien redactó esta instrucción lo hizo, bueno, no lo hizo específicamente, ¿no? Hay una ambigüedad aquí, porque no se puede crear una cuenta de cualquier, pues, programa o recurso cambiando cada rato estos parámetros, ¿no? Ajá, fue donde me confundí un poco, porque lo Incluso, demás sí, en las demás teorías sí las entendí, pues de lo que es el antes y el después, pero sí en esa parte fue donde fue una confusión a la hora de estar leyendo ahora sí que las instrucciones. sí, bueno, yo lo que les comento para aclarar esto es que, bueno, ustedes ya crearon su cuenta en Canva desde su correo institucional, ya tienen un perfil. Bueno, Ajá. ese perfil, pues a mí lo que pues voy a verificar es de que pertenezca o aparezca su nombre y su correo, ¿no? Ujú. Para, Sí, porque para, da la opción que sea personal y el otro que ajá, sea prepa en línea. Ajá. sí, y eso para verificar la identidad. Pero ya eso de incluir tu generación, grupo, nombre de asesor virtual, eso Ya de, sería la portada de Word, ¿no? Antes de pegar el bueno, enlace. eso sería en la portada de Word, pero también como parte de darle autenticidad a sus Lo actividades podemos hacer en en la Canva, plantilla. exactamente, Ah, en la ok, sí. plantilla. Ahí llevarían esos datos. Ahí le faltó en esta nota hacer esa especificación. Entonces, bueno, qué bueno que lo preguntas para darte esa aclaración y que le sirva también a los compañeros, ¿no? Sí, gracias, asesor. Al contrario a ti. Muy bien, como ven las preguntas o los comentarios pues siempre aportan nueva luz, ¿no? O nos ayudan a entender mejor estas actividades. Ok, bueno, aquí todo claro, pasamos a la siguiente actividad. Bueno, por ahí leo sus mensajes en el chat. Y bueno, aquí en la actividad integradora 2 lo mismo, acuérdense, lean la presentación de la actividad, comprendan cuál es el propósito. Aquí el propósito de la actividad integradora 2 es explicar cómo el crecimiento de la población y la movilidad se relaciona con la diversidad cultural, social y biológica de tu contexto. ¿Cuál es tu contexto? Pues la sociedad donde tú vives, tu colonia, tu núcleo familiar, tu ciudad, este, tu pueblo, si vives en una zona rural, ese es tu contexto, ¿no? Incluso donde trabajas, donde convives la mayor parte del día o del tiempo, ese es tu contexto. Ahí, en este ejercicio vas a poder relacionar e identificar cómo el crecimiento poblacional y la movilidad de las personas está relacionada directamente con la diversidad cultural, social y biológica.
¿Quién de ustedes no conoce a una persona que sea diferente a su contexto? No sé si tú eres, por ejemplo, de Ciudad de México. En Ciudad de México hay personas que vienen de otros estados de la República, de otros países. Si tienes la oportunidad de conocer personas de otros países o de otros estados de la República, vas a ver que la diversidad cultural aumenta. ¿Por qué? Porque tienen diferentes idiomas, diferente forma de vestirse, diferente gastronomía. El uso de algunas palabras para nosotros puede ser normal, pero para otros puede ser ofensivo, ¿no? Por ejemplo, si tú a un argentino le dices, eh, ¿te gusta la cajeta? Nosotros conocemos que la cajeta es el dulce de leche que se fabrica me parece en Celaya, ¿no? Bueno, y hay una marca conocida que no voy a mencionarla. Un argentino no va a interpretar eso como, pues, cajeta, ese dulce de leche. Al contrario, para él va a ser una ofensa, va a ser algo, este, pues, muy mal, ¿no? En su contexto, para nosotros no, porque ellos conocen a la cajeta como dulce de leche. Entonces, esa cuestión cultural a veces tiene implicaciones, ¿no? Uno por desconocimiento a lo mejor puedes decir, oye, te invito unas galletas con cajeta a un amigo argentino y no sabes su contexto cultural de que para ellos cajeta es una grosería, ¿no? Para nosotros no. Ese tipo de cuestiones se pueden explicar por la movilidad humana y otras más también por el crecimiento de la población, ¿no? Y ejemplos de estos podemos ver muy, bueno, podemos tener muchos ejemplos de estos, ¿no? Pero el ejercicio es que ustedes lleguen a esa conclusión, ¿no? Bueno, ese es el propósito, explicar cómo es tanto el crecimiento poblacional como la movilidad humana se relacionan con la diversidad cultural, social y biológica, ¿no? Nosotros somos una mezcla de aportes europeos, específicamente el español, con aportes de nuestras culturas prehispánicas o culturas originarias de este territorio, que se mezclaron y su resultado es el sincretismo de ello, ¿no? Tenemos palabras en náhuatl que han sido españolizadas, ¿sí? Como por ejemplo México, ¿sí? Que viene del vocablo mexica, ¿sí? Y otras palabras más, eh, los bailes, la forma de vestirnos, los alimentos, como por ejemplo las carnitas michoacanas, ¿no? Es un sincretismo, porque antes no habían cerdos en este territorio, fueron traídos por los españoles. Y bueno, pues ahora tenemos diferentes tipos de carnitas. Las carnitas michoacanas son muy famosas por ejemplo, en algunos estados de la República. Y así podríamos encontrar, ¿no? Las quesadillas sin queso de la Ciudad de México, las tlayudas en Oaxaca, la torta ahogada de Guadalajara, y bueno, muchas cuestiones ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ustedes deben de comprender e identificar, ¿no? Ahora, ¿qué van a pues necesitar para llegar a este ejercicio? Pues identificar las implicaciones sociales y culturales, tanto como las naturales o biológicas, de la movilidad o migración de las poblaciones y relacionar el crecimiento de las poblaciones con la diversidad cultural. Como ven, todo esto está junto con pegado, por decir una, decirlo en un vocabulario más coloquial, ¿no? Va de la mano. Y bueno, ¿qué van a entregar? Una infografía comparativa. Una infografía es un recurso visual
que mediante imágenes y poco texto nos permite estudiar o informarnos sobre un tema. En este caso es una infografía comparativa donde nos vamos a pues informar o vamos a conocer las diferencias ambientales, sociales y culturales de dos estados del país, ¿no? Y además también pues se va a dar una conclusión por parte de ustedes sobre eh, una explicación del impacto de las migraciones humanas en el desarrollo cultural de los estados que seleccionaste, ¿sí? Y pues eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y bueno, aquí hay que seguir las instrucciones, desde escoger el título, ¿sí? Y aquí sí quiero aclarar muy bien este punto 2, ¿ok? Porque es en el que a veces fallan. El punto 2 nos dice que en tu infografía vas a incluir una o dos gráficas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vas a construir esas gráficas? Bueno, primero tienes que investigar el crecimiento poblacional del estado donde vives y de un segundo estado del país. Bueno, aquí hay una implicación. Algunos a lo mejor son de Monterrey, ¿no? Pero se fueron a vivir a la ciudad de Guadalajara, o se fueron a Tijuana, o se fueron a Cancún, bueno, que es Quintana Roo. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿cuál de los dos estados elijo? El primero lo puedes elegir en base a tu origen o en base a donde vives, ¿no? A lo mejor los primeros 8 años de tu vida viviste en Monterrey, bueno, en Nuevo León, que es el estado, este, y eres regio de origen, pero ya llevas 14 años viviendo en Quintana Roo y ya te sientes más quintanarroense que regio. Bueno, ahí puedes elegir darle prioridad a un estado y compararlo con el otro, ¿no? O con algún otro que sea de tu interés, ¿ok? El objetivo es que compares dos estados, ¿no? Y en esos estados puedas hacer este ejercicio, ¿ok? Bueno, por aquí dice Patricia, se parece a una actividad del módulo 8 sobre la multidiversidad cultural. Ah, ok, muy bueno que me hagas ese comentario. Multiculturalidad, si no mal recuerdo. Sí, la multiculturalidad es una cuestión que se le está dando auge, ¿no? Sobre todo también la este interculturalidad también, ¿sí? Natalie dice, justo yo soy de Michoacán y las carnitas en la Ciudad de México son muy diferentes a las de allá. Ok, sí. De hecho, bueno, pues en Ciudad de México están las carnitas, ¿no? Típicas. Y pues hay otras que, bueno, fíjate, me llamaba la atención que habían otros puestos que decían carnitas estilo Michoacán. Entonces, y sí veía que cambiaba un poquito cómo eran, pero pues, como no soy experto en ello, no sabría decirte porque yo soy de la ciudad de Oaxaca, ¿ok? Bueno, Patricia, no sé si quedó levantada tu mano de hace rato o quieres hacer otra intervención. Sí, asesor. De hecho, estos puntos de esta actividad 2 sí se parecen a la de la actividad 8, donde se habla de la multiculturalidad. Y otra que son las gráficas, también ya la habíamos hecho, no recuerdo cuál módulo, pero sí lo hicimos como una tabla comparativa del crecimiento poblacional, pero no recuerdo si es del módulo 9. Ah, Entonces ok. yo me imagino que para los demás no va a estar complicado, que ya lo vimos. Perfecto. Qué bueno que me dices eso, porque entonces ya tienen una base de conocimiento, ¿sale? Pero mi experiencia y por lo que he visto, pues siguen fallando en estos aspectos. Por ello, pues quiero, pues así, mencionarlo casi puntualmente, ¿no? Como está aquí. Primero, al elaborar sus gráficas,
¿sí? O investigar el crecimiento poblacional de un estado con respecto al otro, ¿sí? Debe de ser de los últimos 80 años. ¿De dónde van a tomar esa información para elaborar sus gráficas? Pues de este recurso, Cuéntame INEGI, ¿no? Este, y aquí se les pide que las gráficas sean realizadas y se les dice qué unidades y valores van a incluir en cada eje de la gráfica, ¿no? En el eje X deben de colocar el tiempo en años y en el eje Y coloca el tamaño poblacional en millones de habitantes. A veces invierten estos datos de las gráficas y bueno, eso es un primer error. Otro error es que van a el recurso, por ejemplo, eligen el estado, se van a población, luego de población ahí tienen el número de habitantes y después se van a dinámica de la población y hacen captura de pantalla de estas gráficas, las recortan y las pegan en su infografía. ¿Creen que eso sea válido o no? ¿Es plagio o no? ¿Qué piensan ustedes? Exacto. Es plagio, ¿no? Pero Sí, además están cometiendo otro error, que aquí el eje de las X dice que coloquemos el tiempo en años y el eje de las Y el tamaño poblacional. En estas gráficas están invertidos esos datos. Entonces es otro error. Pero bueno, pues aquí lo correcto es que ustedes tomen los datos del año y el número de habitantes y con estos datos y valores de los últimos 80 años cuenten de 2020 hacia atrás 80 años, más o menos son 1940, y elaboren su gráfica, ¿ok? Bueno, por ahí ya les estoy dando ese dato. Y pongan, o más bien escriban en cada eje el título del eje y la escala y unidades, ¿sí? Las unidades, pues aquí están, ¿no? En años y en millones de habitantes. La escala puede ser cada 10 años, como se dan los censos de INEGI, y pues ya ustedes ahí elaboran eso. Y bueno, pues con esos datos pueden hacer una gráfica en donde comparen dos estados o una gráfica para cada estado, ¿sale? Y una vez que grafiquen estos datos, ¿sí? Pueden hacerlo en Excel y pasarlo a la infografía, ¿sí? Por ahí les compartí un recurso para hacerlo. Incluso, bueno, pues también en YouTube pueden buscar tutoriales de cómo elaborar una gráfica de desde Canva, ¿no? Con los datos que ya se tienen. Ya que están agregadas esas gráficas en su plantilla de la infografía, hay que explicar la tendencia observada en un pie de figura de 2 a 4 líneas. ¿Qué es un pie de figura? Bueno, un pie de figura, voy a utilizar esta gráfica, es lo que va abajo de la figura o de la gráfica en este caso, ¿no? Aquí por ejemplo esta gráfica de INEGI nos da en su pie de figura la fuente de donde se obtuvieron estos datos. Dice que la fuente es de INEGI, de los censos de población y vivienda desde 1900 a 2020. Ah, bueno, ustedes en su pie de imagen, ¿sí? Van a incluir una explicación de la tendencia observada en los datos de la gráfica. Y aquí es muy importante que al describir la tendencia mencionen, bueno, si se observa una tendencia tal, con base a qué datos, ¿no? En qué año, en qué número de habitantes había en ese año con respecto a otro dato que puede ser otro año, el número de habitantes para un estado y para el otro, que sustenten lo que están describiendo sobre la tendencia observada.
¿no? ¿Cuál es la tendencia de los datos? Bueno, los datos tienden a aumentar, cuánto aumentan y en qué tiempo, es decir, en qué unidad y en qué escala, ¿no? Según los datos de los ejes de la gráfica. Eso hay que mencionarlo en 2 a 4 líneas, ¿ok? Y en su infografía, además de estas gráficas, también deben de hacer la comparación de manera concreta de dos diferencias entre ambos estados respecto a la diversidad natural, social y cultural. Aquí es muy importante que al investigar las características de cada estado y lo que van a comparar, comparen dos diferencias pues similares en el mismo nivel. Por decir un ejemplo, si van a comparar de Monterrey, bueno, de Nuevo León con Quintana Roo, que están en ambos extremos del territorio nacional, una diferencia respecto a la diversidad natural, lo hagan, por ejemplo, si quieren comparar el clima, bueno, pues mencionen cuál es el clima en Nuevo León que predomina y cómo difiere con el clima de Quintana Roo, ¿no? Lo mismo si es suelo de Nuevo León, compárenlo con y cómo se diferencia con el suelo de Quintana Roo. Esos aspectos se comparan, ¿sale? Es decir, están comparando pues clima, tipo de suelo de ambos estados, ¿no? En el mismo nivel. Lo mismo para diversidad social y cultural, ¿sale? Y aquí se les indica qué es lo que incluye la diversidad natural, la diversidad social y la diversidad cultural, ¿no? Una vez que ya elaboraron su infografía, verifiquen los permisos y bueno, pues compartan la liga con opción ver y editar. Aquí hay algunos tutoriales que pues, se comparten para que ustedes puedan hacerlo correctamente, compartir las ligas y organicen estos elementos así como está en este orden en su documento que van a subir y van a compartir en la plataforma para que sean retroalimentados, en donde van a incluir una conclusión igual de 8 a 10 renglones donde expliquen al menos 3 implicaciones socioculturales de la movilidad o que es lo mismo la migración poblacional. Si ustedes se preguntan qué es una implicación sociocultural, bueno, pues es una consecuencia social y cultural de la migración en algún territorio. ¿Cuál es la consecuencia o efecto? Bueno, les voy a poner un ejercicio. ¿Qué pasa si ustedes pierden su celular en estos tiempos? Pues pierden información, a veces pues se desconectan de la realidad, pierden dinero, puede caer ese celular en manos que le van a dar un mal uso, suplantar su identidad, estafar a sus conocidos o contactos, haciendo mal uso de sus redes sociales, desde su perfil. Bueno, hay un sinfín de implicaciones que surgen o que son el efecto de haber perdido su celular, ¿no? Y podríamos hablar más al respecto. Pero, en este caso, regresando a la actividad, ¿sí? Ustedes analicen cuáles son los efectos sociales y culturales de la migración, ¿sí? Y traten de explicarlo, ¿no? Yo ya les di un ejemplo, ¿no? El vocabulario o las palabras que para una cultura pueden ser comunes, para otras pueden ser, tienen otro significado, ¿sí? Y puede ser ofensivo, y esa es una implicación, ¿no? Y bueno, ahí ya ustedes pueden elegir otros ejemplos, ¿no? Como ven, una vez que estudian, realizan las actividades y mueven sus conocimientos sobre los temas para cumplir con estas actividades, también van a poder relacionar esos conocimientos que ya aprendieron
de los temas y que están pues sirviendo para elaborar sus actividades, lo pueden relacionar con su contexto real, ¿no? Ahora vean dónde viven, con quiénes se relacionan y identifiquen cuáles son las implicaciones socioculturales de la migración. Incluso pues identifiquen cómo perciben ustedes la migración y cuáles son sus efectos en su contexto real. A lo mejor van a encontrar familias que están compuestas por personas de otros estados, hablan otro idioma, comen otro tipo de alimentos, tienen otro tipo de palabras que ustedes a lo mejor no entienden, ya sea porque hablan en un idioma o porque pues su vocabulario y el uso de sus palabras pues son ¿cómo le llaman? El calor regional de cada lugar, ¿no? Este, y eso es algo que enriquece y le da diversidad a nuestro país, ¿no? Y como ven, pues estamos relacionando los temas. Y eso hace que las poblaciones evolucionen. Entre más migración y movilidad y aumento del crecimiento poblacional existe, pues más se diversifica. Y como ven, pues estos conocimientos nos sirven para comprender mejor el lugar donde vivimos, nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio y poder pues verlo desde otra visión, ¿no? Una visión de, en este caso, del módulo 16, ¿no? Que tiene que ver con la evolución y sus repercusiones sociales, ¿ok? Bueno, comentarios, ok, por aquí Patricia menciona, como aquí en Tlaxcala se dice os y en Jalisco Kazanga. Ah, ok, bueno, interesante, no sé a qué se refieren cuando dicen os y Kazanga. Bueno, aquí también comenta, dice el mole es negro y en Jalisco es rojo. Ok, por ejemplo en Oaxaca tenemos, si no mal recuerdo, 8 o 7 tipos de mole. Mole negro, mole colorado, mole amarillo, mole verde, mole... ¿qué otro mole hay? Amarillo, colorado... bueno, se me fueron otros dos ejemplos de moles, pero pues sí, en Oaxaca hay este 7 moles. Es que antes eran 7 regiones, pero después se hicieron 8 y antes había 7 tipos de moles porque era un mole por cada región. Y ahora que aumentó a 8, aunque uno se dividió en dos y ya son 8 regiones, no recuerdo cuál es el otro mole. Igual porque me fui de Oaxaca más de 18 años y regresé hace como 6, ¿no? Otra cosa que decía la compañera sobre las carnitas, allá en Michoacán, pues yo soy de Jalisco, ¿no? Y conozco las carnitas que son así doraditas. Y de ahora Ajá. que radico en Tlaxcala, acá son como más cocidas, como más servidas, ni doradas están. Ah, ok. Cambia, ¿no? Ajá, cambia bastante de un lugar a otro. Y el clima ni se diga. Sí, incluso, bueno, pues palabras como las que tú mencionas, ¿no? Os. Ajá, haga de cuenta que la hoz es como el machete, pero curvo. Ah, ya. Ajá, aquel que es como curvo El que y utiliza chiquito. la muerte, ¿no? Ándele, Ah, ya. ajá. Es la hoz y allá en Jalisco la conozco por casanga. Y cuando Ah, dicen, ¿qué? Digo, ¿no tienen una casanga? Y pues me dicen, me ven con cara de ¿qué? ah, ok. También, por ejemplo, mencionando un ejemplo de esos, cuando vas a la Ciudad de México, yo soy de Oaxaca, ¿no? Y Ajá, viví 18 años en Ciudad de México. Entonces, aquí en Oaxaca tú vas a la tienda y venden verduras. Tú pides tomate y te dan tomate rojo. ajá. Pero si vas a la Ciudad de México, ya sea en una recaudería que son verdulerías o en la Te dan tienda, el verde. te dan el verde exactamente. Ajá. Y a veces hasta se enojan porque uno llega con su contexto de que pues vas a comprar tomate y tu idea es que te van a dar tomate rojo y luego la señora que atiende
te da los tomates verdes y que nosotros en Oaxaca conocemos eso como miltomate, ¿no? Cuando tú vas a la Ajá, tienda. también. Como otra cosa que mencionó sobre la cajeta de que dicen de Argentina, allá en Ajá. Jalisco y pues, es comúnmente también escuchar voy a ir a tortear, pues a hacer tortillas. Acá tiene otro significado más feo. Sí, sí, sí. Ese tipo de cuestiones son implicaciones sociales y culturales, ¿no? Que pues ahí ya estamos partiendo y avanzando un poquito con las conclusiones. Ahora ustedes tienen que hacer ese ejercicio y argumentar mejor tres implicaciones sociales y culturales de la migración, ¿sale? Esos efectos. Y con ello, bueno, pues van a realizar una buena conclusión y actividades, ¿no? Y bueno, pues no sé si tienen dudas, preguntas sobre las reglas de referenciación, saben citar, saben indicar referencias, saben presentar imágenes correctamente. Yo creo que eso es algo que se debe de de ver. Y bueno, sobre todo cuando presentan imágenes, hay que hacerlo de manera correcta. En las actividades o en las instrucciones de las actividades todavía eso no está muy bien definido, pero mi función como asesor es orientarles en la correcta realización. Entonces, para ello tenemos el manual de citas y referencias. Aquí está todo descrito y con ejemplos. Desde pues la importancia de citar hasta ejemplos de cómo se citan, cómo se redactan las referencias, que pues esto en la sección de referencias de nuestras actividades es importante, cómo se presentan las tablas, cómo se presentan las imágenes, todo eso, ¿no? Ahorita solamente quiero tocar el ejemplo de cómo se presentan las imágenes aquí en la sección 5 del manual de citas y referencias y nos vamos a características de tablas y figuras. Una tabla y una figura aquí se presentan de manera similar, ¿no? Obviamente que una tabla pues se presenta como tabla y la figura como figura, pero los elementos son prácticamente similares. Y aquí tenemos los ejemplos en la página 46 y 47. Vamos a ver cómo se presentan las imágenes que vamos a utilizar para elaborar la línea del tiempo, la infografía. Se hace de esta forma, ¿sale? Debe de tener un título, su imagen, compuesto por la leyenda figura y el número consecutivo que corresponde a la figura. Si es la figura 1, 2, 3, 4, 5, bueno, en ese orden. Y el título de la imagen, en este caso como ven es una mariposa monarca, ese es su título. Y la nota al pie de la imagen, ¿sí? Puede ser de dos formas, descriptiva o no descriptiva. La nota, así se pone, esa leyenda nota, sin descripción es como la que está aquí en el ejemplo del lado izquierdo. ¿Sale? Dejen ampliar un poquito aquí para ver si se ve. Y solamente se menciona de dónde se retomó esa imagen, es decir, la fuente. Y aquí dice que fue retomada de Dwayne 2007. En cambio, en la imagen del lado izquierdo tenemos una nota con descripción que la diferencia es que aquí hay una descripción abajo de la imagen que nos dice que es mariposa monarca posando en una flor, es decir, una breve explicación de lo que estamos viendo en la imagen y la fuente de donde se obtuvo esa imagen, ¿no? Retomada de Dwayne. Cuando nosotros tomamos algo que no nos pertenece, por decirlo así, que tiene un autor o un dueño, pero nos sirve a nosotros para argumentar una respuesta, para, en este caso, para incluirla en nuestras actividades, lo correcto es dar el crédito al autor o al dueño de ese recurso, ¿no? Sobre todo, pues, a la fuente. Entonces, siempre se debe de indicar la fuente.
y presentarla de la manera correcta. En este caso este es un ejemplo de una imagen. Pero lo mismo pasa cuando tomamos ideas de otros autores, y para ello pues es importante saber qué es una cita y qué es una referencia. ¿Ok? En la sección 2 van ustedes a conocer qué es una cita, y hay dos tipos de cita. La cita directa, que es tomar tal cual la idea de una fuente y repetirla en nuestro trabajo o en nuestra respuesta sin cambiarle nada, tomarla exactamente. Pero hay que indicarla. Si es una cita corta, que esa es menor a 40 palabras, se debe de escribir entre comillas y sin cursiva. Si es larga la cita, es decir, más de 40 palabras, se escribe con una sangría a la izquierda y sin comillas. Y bueno, estos son los recursos, ¿no? Perdón, estas son las indicaciones para citarlo. Yo cuando leo sus trabajos y veo que hay algo que se tomó tal cual de una fuente, verifico si se trata de una cita corta y cumple con estos requerimientos. Bueno, no es plagio. Si es cita larga y cumple con los requerimientos, pues no es plagio, ¿no? Pero si no está indicado así, como aquí se presenta, pues es plagio, porque nada más copiaron y pegaron la información y no le dieron crédito al autor. Pero no solamente basta con mencionar o presentar su cita con esos recursos. Después, a continuación de la cita, se debe de indicar la fuente de donde se obtuvo esa cita. Aquí se menciona que si se tomó de un artículo de una revista, se mencione la sección y el título de ese artículo, ¿no? Lo correcto es que ustedes mencionen el autor y el año, ¿no? De donde se obtuvo, del recurso de donde se obtuvo esa información, que generalmente son los datos que nosotros obtenemos. Si no tienen el nombre del autor como una persona, a lo mejor es de una institución, por ejemplo INEGI. INEGI no es una persona, es una institución. Y pueden mencionar, por ejemplo, si tomaron los datos del censo desde 1940 a 2020 para elaborar sus gráficas, en la referencia ponen fuente INEGI, y a continuación el año, ¿no? Por ejemplo, si lo tomaron directamente desde aquí, de este recurso, pues el año a veces lo encuentran en la página principal, ¿sí? En en la parte de hasta abajo, ¿no? Ok. A veces no se encuentra porque no lo incluyen, como bueno, en este caso es así. Cuando no se encuentra ese dato, se pone las siglas S.F. que quiere decir sin fuente, es decir, que no la obtuvimos. Y eso es válido también. Todos estos, se puede decir, estas reglas o estas normas se mencionan aquí en los ejemplos de referencias comunes, tanto de los recursos de prepa en línea CEP como recursos tomados de internet, ¿sí? Ok. Y bueno, también hablando de las citas, tenemos las citas indirectas, que es cuando nosotros retomamos la misma idea o la misma información de un autor, pero la incorporamos en nuestra respuesta y la explicamos en nuestras propias palabras, dándole una redacción pues distinta a la original, como aquí se menciona, pero sin alterar el sentido de la idea, ¿no? Del autor. Entonces esa es una cita indirecta. Y esa cita indirecta es lo que comúnmente se les dice que parafraseen la información. Pero ojo, yo refuerzo mucho esta parte. Cuando ustedes explican, por ejemplo, en su línea del tiempo, los principales postulados de los autores del antes y después de la teoría sintética, pues esos postulados los investigaron en algunas fuentes, y a lo mejor en su línea del tiempo parafrasearon la información, no la están escribiendo tal cual la encontraron en esas fuentes, la están incorporando en sus propias palabras.
Lo correcto es que una vez terminada la explicación de ese postulado, incluyan la fuente de dónde tomaron o de dónde estudiaron la información para dar esa explicación. Eso es lo correcto, ¿sale? Y aquí pues se mencionan ejemplos de citas directas y citas indirectas. Por ejemplo, aquí tienen una cita directa corta, una cita directa larga. Como ven, aquí está el ejemplo y está indicada la fuente. Aquí también, ¿sí? Y en las citas indirectas también se menciona eso. Aquí, cita indirecta, ¿sí? Y el ejemplo ok, es este de acá. Ok, aquí está, ¿sale? En la opción 1 vemos que se dan ejemplos de paráfrasis y una vez que se parafraseó la información se indica la fuente que respalda esta información, estos argumentos. Eso háganlo, muchachos, eso les va a servir bastante, sobre todo pues para que después si llegan a ser candidata a la presidencia de la república o candidatos, sus adversarios no los les busquen por ahí que se plagiaron la tesis porque no le dieron el crédito a los autores y pues por ahí hicieron citas directas o citas indirectas, pero no dieron el crédito, no referenciaron. Ah, bueno, pues todo por no seguir esas reglas, ¿no? Como ven, pues todo esto se aplica en la vida real, así que pues esa es mi función. No es que yo me ponga exigente, no es que yo sea muy así, no, es lo que se debe de hacer, ¿sale? Y esa es mi función como asesor, orientarlos y decirles, miren chavos, así se hacen las cosas y así nos lo pide Prepeninicep. No es que yo personalmente quiero que lo hagan así, ¿no? Porque pues, yo no soy más que un colaborador y Prepeninicep pues diseña todos estos elementos, todos estos recursos para que ustedes tengan una buena formación y eso pues es lo que fomentamos, ¿no? Muy bien. Bueno, por aquí dejen leer estos comentarios antes de concluir la sesión. Lila, ¿las imágenes en Canva se tendrían que referenciar? Sí, bueno, así como les comenté que se presentan según el manual, página 46 y 47, ¿ok? La referencia pues es la fuente de donde se retomó esa imagen. María dice, las imágenes de Canva se deben de referenciar. Ok, por ahí se mencionó que las imágenes que se toman de Canva y se hacen para Canva, es decir, si tú estás trabajando tu línea del tiempo en Canva y retomas imágenes de Canva, pues por ahí decían o dicen que no se referencian. Y pues eso pues fue algo que Prepenina se dijo, ¿no? Así como para ser un poquito más tolerantes, pero lo correcto es que hay que ser profesionales a la hora de hacer las cosas. Entonces, si nos piden que apliquemos las reglas de referenciación que están escritas en el manual de citas y referencias, ¿cómo se presentan las imágenes o figuras en los trabajos según este manual? Pues se presentan de acuerdo a lo que se indica en estas páginas 46 y 47, ¿no? De esta forma. Entonces aquí en la nota, si tomas una imagen de Canva, en la nota con que pongas retomada de Canva, con eso es más que suficiente, ¿sale? Sé que es un poquito más tedioso, pero pues así funciona el mundo. Ni modos, yo lo tuve que hacer en mis tesis de licenciatura y de posgrado, y no hacerlo pues es omitir darle el crédito a las fuentes, ¿no? Y eso pues, por ejemplo, yo como autor de algunos recursos
Si utilizan mi material que me costó trabajo realizar y no me dan el crédito, pues es un robo, ¿no? Y ejemplos de esto, pues hay en la vida real. ¿Cuántos autores o músicos se roban o plagian canciones de otros o la música de otros y le dan otra letra y de repente se vuelven hits, ya que están en la fama y ganando, salen a reclamar los originales, que esa música es de ellos, que utilizaron su letra o utilizaron su música para hacer ese hit, y vienen las demandas millonarias y pueden acabar con carreras que estaban despegando. Bueno, todo por no seguir este en este caso, pues darle el crédito a los autores, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se refuerza en esta parte, cumplir con las reglas de referenciación. Asesor dice Abril. ¿Es necesario colocar la cita indirecta o solo ponemos la referencia correspondiente? Bueno, mira, la cita indirecta es cuando tú retomas los datos, la información de alguna fuente, pero la dices en tus propias palabras. En este caso, pues no necesitas decir, ahora voy a citar de manera indirecta. No, eso ya es en automático. ¿Cuándo sí debes indicar si se trata de una cita? Cuando la cita es directa. Si es cita directa corta, tiene ciertos elementos que la identifican. Si es una cita directa larga, también. Esa cita directa es cuando tú retomas tal cual la información de esa fuente. ¿Sale? Ya no le estás parafraseando, sino le estás repitiendo, ¿no? Pero al repetirla hay que presentarla de acuerdo al manual de citas y referencias. ¿Ok? Bueno, aquí Patricia dice, solo pones nota biografía en Canva 2024. Pues Canva tiene sus imágenes, compañera. Ok, bueno, ahí cambia la palabra biografía por retomada de Canva, ¿sale? Para que se entienda que esa imagen se retomó o su fuente es Canva, ¿sale? Así como está aquí, retomada de Canva, ¿sale? Muy bien. ¿Qué más? Por aquí. Abril, creo que no es necesario, compañera María de Lourdes. Bueno, sí, también les digo que Prepa en línea se había dicho que no era necesario indicar las referencias cuando son recursos de Canva. Bueno, les digo que todavía hay ciertas ambigüedades. Lo ideal es que sí lo indiquen al presentar sus imágenes, ¿ok? Pero bueno, esa es una recomendación. No me voy a poner estricto en esa parte. Oscar, sí, como lo comenta la compañera Patricia, ok. Natalie, asesor, disculpe, usted mencionó, me parece en el foro, que las imágenes de Canva no era necesario referenciarlas. Bueno, eso ya lo mencionamos. Lo ideal es presentar las imágenes de acuerdo a lo que nos dicen los ejemplos del manual. Cuando se tratan imágenes de Canva, en la nota puedes mencionar si son o no retomadas de Canva. Lo ideal es que si lo menciones, ¿sale? Ok. Muy bien, pues preguntas, dudas, comentarios. ¿Quedó todo claro? Algo que no haya quedado claro, pues me lo hacen saber. Y si no, bueno, pues para no alargar más esta sesión, porque de repente sí se hacen largas y tediosas para ustedes, para el que va a ver las grabaciones, pero muy enriquecedoras, ¿no? Creo que se cumple el propósito. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues agradezco su tiempo, su participación, sus comentarios. Y bueno, pues los invito el viernes a la sesión de espacio abierto de aprendizaje. Voy a retomar recursos para reforzar el tema de la teoría sintética, ¿ok? Y con ejemplos pues reales. Bueno, pues que tengan una excelente noche, perdón, y seguimos en comunicación. Soy el asesor José Luis Cano Velasco, bienvenidos nuevamente y quedo a sus órdenes. Excelente noche, gracias a ustedes y hasta luego.